Mi nombre es Miguel Ángel Romero Juan Pedro, soy de quinto A de mantenimiento área maquinaria pesada. El día de hoy voy a exponer lo que viene siendo mi proyecto final, en el cual voy a hablar sobre el proceso de diagnóstico en maquinaria pesada. Como introducción vamos a hablar de cómo se, se puede realizar un diagnóstico, ya que lleva un proceso que son indispensables pues, para detectar la causa principal del por qué falla la máquina. Además de que también daremos información sobre cómo utilizar algunos equipos que son de diagnóstico, como por ejemplo el ET y el SIS, que el SIS más que nada es para obtener todos los de estos manuales de mantenimiento, ya sean preventivos o correctivos. E incluso te dice cómo hacer el servicio y los intervalos de servicio, que esos son importantes ya que cada 60 horas se tiene que realizar un servicio. La justificación por lo que hago esto es que este reporte puede ayudar a conocer cómo realizar un diagnóstico a personas que apenas van entrando al mundo de la maquinaria. Además de que pues, puedes empezar a actuar una vez leído este reporte a trabajar pues en un diagnóstico. Y pues ya debido a que te enseña el protocolo de reparación de una máquina. El primer punto es la reclamación del cliente. En este punto, lo primero que se va a hacer es el cliente va a comentarte qué problema tiene, por lo cual debes poner mucha atención porque debes hacer un listado de los problemas que te dé o las quejas, como por ejemplo lo que pueda ver, lo que escuche de la máquina, el olor que alcance a percibir, lo que siente al usar la máquina y lo que cree que está fallando. Una vez obtenidos esos datos, debes de conseguir otros que son importantes, como por ejemplo el, pues digamos que el conseguir el modelo de la máquina y conseguir la serie de la máquina, las horas trabajadas y anotar los síntomas que tiene la máquina. Obtener al igual la ubicación, organizar la herramienta que sea necesaria para el mantenimiento y obtener los manuales de servicio que, como repito, se obtienen en el SIS. Además de obtener las cartas de servicios o reportes anteriores de los mantenimientos que ha recibido la máquina. En el punto número 2 tenemos la inspección visual. En este punto debemos hablar con un operador para saber cuál es el problema que se está presentando, debido a que muchas veces no podemos detectarla simplemente con escucharlo, observar. Además de que debemos revisar las reparaciones antiguas de la máquina. Después de esto comenzaremos con lo siguiente. Deberemos inspeccionar alrededor de la máquina, además de verificar los niveles de fluido. Esto se hace con el propósito de que a veces algunas líneas o conexiones tienen una alta posibilidad de que cuenten con alguna fuga. Además de que nos aseguremos que algunos componentes no estén rotos o dañados. En el punto 3 tenemos que dar la confirmación de la falla. ¿Esto cómo se hace? En muchos casos la falla puede ser por supuesto desconocimiento de la misma operación o el mantenimiento, entre otros asuntos. Estas, estas se solucionan justamente con la revisión visual. Debemos verificar que el problema realmente existe. Para esto, lo más conveniente es nosotros mismos operar la máquina. Además de que una vez operado podemos analizar qué problemas
puede presentar, por ejemplo, al estar nosotros manejando la máquina, sentimos la máquina, escuchamos la máquina y podemos darnos más una idea de cómo, qué es o dónde está el fallo. Otro punto sería determinar las causas más probables. ¿Esto cómo se hace? Una vez que tengas una idea de dónde es el problema, una vez confirmada vaya la falla, se realiza un listado de posibles causas. Un ejemplo fácil es la alta temperatura del refrigerante. Las causas más probables pueden ser, un ejemplo, el radiador, bajo nivel de refrigerante, fugas, problemas en el ventilador, la válvula de alivio, algún indicador o sensor de temperatura, la misma bomba refrigerante o mucha carga en el sistema o alguna restricción en el sistema de admisión o escape, entre otros. Una vez hecha esta lista, comenzaremos a buscar o obtener los diagramas. ¿Esta con qué finalidad? Una muy sencilla. Por medio de los diagramas, en el caso de que sea algún sensor, podemos empezar a leer el sistema eléctrico y darnos cuenta dónde se encuentra ubicado y qué otros componentes dependen de él. Para eso nos sirve. O en el caso de que sea alguna falla hidráulica, qué manguera debemos seguir, o solenoide, o válvula. Todo eso nos ayuda. En el quinto punto debemos realizar una evaluación con instrumentos. ¿A qué me refiero aquí? Con instrumentos me refiero a que en Caterpillar al menos se utiliza uno. Bueno, son varios, pero hay uno que es para obtener el diagnóstico correcto, que es el ET. La función del ET es una interfaz de diagnóstico que lleva conectado un comunicador que comunica a la computadora de la máquina general. Puede conectar a otras como la del motor o transmisión, debido a que algunas transmisiones también cuentan con esta conexión. Mm, para llevar a cabo este diagnóstico, pues se utilizan, como les digo, el ET, algunos medidores de temperatura, manómetros o medidores de RPM, que es revoluciones por minuto, o medidores de corriente, que aquí es donde entra el amperímetro y el multímetro, entre otros. Por medio también del programa de LT se pueden realizar calibraciones que vienen siendo, como por ejemplo, a veces los inyectores cuando son electrónicos ocupan una calibración para funcionar bien, o simplemente la distribución ocupa ser calibrada o ajustada, y eso lo tienes que hacer manualmente. Pero hay excepciones, como les digo, como lo electrónico, lo puedes hacer con el ET para que quede correctamente. En el punto 6 es revisar los diagramas de la máquina. Una vez que sepamos dónde es el problema, por medio del SIS tenemos que hacer una revisión de, poseyendo ahora sí que líneas eléctricas o hidráulicas, para saber dónde está el problema y pues en cierta manera obtener más fácil la información de dónde buscar. En el punto 7 tenemos que localizar la falla. Aquí debemos interpretar los resultados obtenidos buscando en los diagramas y en la utilización del ET. Por ejemplo, si la máquina tiene una alta temperatura, puede ser 5 posibles causas, como por ejemplo el sistema de enfriamiento, una sobrecarga, una mala aplicación, una mala operación o simplemente un mal funcionamiento del sistema de lubricación. A eso me refiero. 8. Debemos realizar una reparación una vez obtenido el fallo. Para este caso, como yo vengo diciendo, Caterpillar cuenta con un programa o una página de internet actualmente que se llama SIS. En este podemos encontrar
todo, diagramas, manuales de mantenimiento, preventivo, correctivo, este, los ajustes que deben de llevar algunos tornillos, el apriete, los tipos de tornillos, la función de un motor, todo lo general, todo. Mm, Además de que también una vez estando en la reparación, debemos de detectar qué componentes deben de cambiarse o qué componentes pueden funcionar. Y debemos, como repito, dar un ajuste. Una vez reparado eso, tenemos que dar un ajuste y un ajuste porque a veces, aunque sean componentes nuevos, suelen tener fallos. En el punto 9 tenemos que realizar pruebas. Luego de realizar los ajustes y calibraciones necesarios, debemos poner a prueba los componentes instalados. Y hay varias maneras de poner la prueba. Por ejemplo, uno de ellos es en el banco de bombas hidráulicas. Si tu problema es hidráulico, lo vas a utilizar. Pero existe otro es el banco de pruebas que se llama dinamómetro. ¿Ese cómo funciona? Bueno, la función funciona prácticamente con el motor. Esto se encarga de hacer pruebas en el motor. ¿De qué manera se preguntarán? Pues es simple, o sea, tú arrancas el motor y es como que es un simulador, como si ya estuviera trabajando en la vida real. Entonces por ese medio te das cuenta si realmente está bien reparado el motor. En el punto 10 debemos documentar lo que se encontró y cómo se solucionó. Este documento, por ejemplo, debemos documentar qué observamos en la inspección visual, qué información se recaudó en el ET. También debemos documentar los procedimientos que realizamos y el cómo se solucionó, qué ajustes y calibraciones, además de los repuestos utilizados en la reparación. Esto nos va a servir para, parte de los resultados de las pruebas realizadas, construir una base de datos para usos futuros. En el punto 11 es entregar la máquina. Debemos explicar al cliente cómo se originó la falla y si fue una mala operación, un mal mantenimiento recibido anteriormente. Mm, La máquina para que un mantenimiento recibido anteriormente que haya provocado ese error en la máquina, vaya. Y darle a entender las causas de esa falla. También debemos de darle acceso a manuales de operación para que no vuelva a ocurrir, de qué mantenimientos tiene que hacer el operador, como por ejemplo el añadir grasa a la máquina es parte del operador. Al checar los niveles de los fluidos como aceite de motor, aceite de transmisión, mandos finales, todo eso es parte del operador. Otro punto también que debemos de darle es justamente un documento donde venga registrado los intervalos de mantenimiento para que sepa en qué momento hablar a nosotros para ir a reparar, para que no se pase, porque a veces por eso también se originan las fallas, por no hacerse el servicio. En el punto 12 debemos hacer un seguimiento, esto para garantizar el trabajo que ya realizamos. Además de que pues podemos tener una buena relación o confianza al cliente por ayudarlo. En conclusión, es un tema bastante importante, ya que esto te soluciona mucho si tienes un programa como el ET o el SIS, ya que si tienes alguna duda puedes acudir a ellos. También este documento fue hecho a base del conocimiento que yo he adquirido o experiencia que he adquirido trabajando y aparte yendo a mis prácticas por parte de la Universidad Atraxa. De mi parte creo yo que ha sido todo y muchas gracias por escucharme.